María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en torno a una breve frase que Sor Faustina escribe en el numeral 1766. 1766. Allí Sor Faustina escribe así: pedí que Dios me preservara de la ceguera del intelecto. Esta es la frase, repito. Pedí que Dios me preservara de la ceguera del intelecto. Bueno, es tan intrigante esta frase que me llevó a ver el contexto en el cual fue escrita. Y en este numeral 1766, que Sor Faustina está internada en el hospital, el Señor mismo, ya en los últimos meses de su vida, alrededor de mayo, junio de 1938, el Señor la va guiando y le pidió que leyera el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Claro, el Evangelio de San Juan, particularmente el capítulo 19, es todo el proceso, pasión y muerte de Cristo. Y uno analiza allí que Jesús es apresado, que Jesús es juzgado por las distintas instancias de las autoridades y luego por Poncio Pilato, que es abandonado por sus apóstoles, que es maltratado por su propio pueblo, abandonado por incluso sus discípulos. Y reflexionando en torno a esto, Sor Faustina escribe esta frase: pedí que Dios me preservara de la ceguera del intelecto. Sor Faustina entonces ve ese capítulo 19, que también es una buena ejercitación para nosotros leer el capítulo 19, cómo tantas personas que, habiendo visto al Señor, o viéndolo al Señor hacer milagros, viendo y escuchando su sabiduría, sin embargo, terminan siendo quienes lo maten o que lo abandonan. El hecho de ver la verdad y no seguirla, no cuidarla, no defenderla, habla de la ceguera del intelecto, que es una ceguera que tiene que ver más bien con una voluntad de no querer ver. Ellos, en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, vemos a tantas personas que conocían la inocencia de Cristo. Incluso Poncio Pilato llega a dar testimonio de ella. No encuentro nada por qué condenarlo. Poncio Pilato lo dice en el proceso. Entonces, en el proceso, sin embargo, del proceso de los judíos, los testimonios todos desvariaban, se contradecían. Y al contrario, daban testimonio de que él hablaban con sabiduría y tenía poder. Un poder que no podía sino venir de Dios. Había una ceguera del intelecto, no se quería creer, no se quería saber, se contemplaba la verdad y no se la quería seguir. Imagínense ustedes ¿qué pasa si nosotros tenemos fuego en las manos y no nos quemamos? Es un síntoma de algo grave que nos está pasando. Incluso, por ejemplo, en el tema de la lepra, uno de los modos con el cual muchos se dieron cuenta que tenían lepra es cuando se derramaba sobre ellos agua hervida y no la sentían. O como decía Papa Pablo VI, si no me equivoco, como aquellas piedras en el río que por siglos están allí sumergidas en el agua y se las saca y sin embargo se las parte y con lo seco que están se puede prender un fuego para quemar un bosque. Siglos de cristianismo significa esa agua en la cual está embebida la piedra y sin embargo por dentro seca. De la misma manera, cuando un fuego en la mano no lo sientes, que la mano está muerta. De la misma manera, un cuerpo que ya no siente el agua hervida que le cae es que está enfermo. Es la ceguera del intelecto. Es la capacidad de descubrir la verdad que está muerta, que Dios nos la ha dado para que, reconociendo la verdad, la sigamos. Hay un
santo, cardenal, oratoriano, de mi congregación, Cardenal Newman, que él tenía una frase muy bonita que decía: nunca pequé contra la luz, nunca pequé contra la luz. Evidentemente la luz no quiere decir esta luz New Age, que tengas luz, que tengas una especie de bueno, tomate unas copas y da vuelta por la plaza, sino que tiene que ver con el Evangelio de San Juan, justamente donde se identifica la luz con la verdad. Nunca pequé contra la verdad. Una vez que la conocí, la seguí. Verdad conocida es verdad seguida, so pena de estar muerto, de tener la lepra del intelecto, la lepra del alma. Entonces, Sor Faustina se da cuenta de esto. Miren con cuánta astucia espiritual ella, que es tan sencilla, se da cuenta de la ceguera del intelecto, de no ver, no querer ver la verdad, no ver pudiéndola ver, como Pilato, como aquellos jueces judíos, como aquel pueblo de Judea, el pueblo de Jerusalén, los judíos, que revela más bien no querer ver, una voluntad decidida en contra de la verdad. Y eso ya es un tufillo, decimos, un olor a Satanás. Satanás conocía perfectamente quién era Dios, su santidad, su bondad, su justicia, conocía todo y se rebeló contra ella. La ceguera del intelecto la tuvo Satanás. Miren si no podemos tenerla nosotros. Por eso Sor Faustina suplica, pedía a Dios que me preservara de la ceguera del intelecto. Es en definitiva no querer ver, una voluntad. Platón hace una frase muy bonita, una imagen muy bonita de lo que es el ser humano, lo ponía como un carruaje. Estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Un carruaje compuesto por los caballos, y lo he presentado este ejemplo varias veces, los caballos y el carruaje. Y en ese carruaje los dos cocheros, uno que lleva la rienda de los caballos. Los caballos son las pasiones del ser humano, que deben ser guiadas, no es que sean malas, deben ser guiadas, si no se desvían. El cochero que lleva la rienda es la voluntad, mientras que el otro cochero vendría a ser como una especie de, lo que dirían los jóvenes, el GPS o el Google Maps. Entonces va indicando el camino al que lleva la rienda. El que lleva la rienda va viendo los caballos y guiando a derecha e izquierda, de acuerdo a lo que el cochero de la derecha le va indicando para no perderse en el camino, guiar bien el carruaje. Entonces, este cochero que va viendo el camino y que debe guiar por el camino de la verdad, es el intelecto. Y el cochero que lleva las riendas es la voluntad. Y eso es en el ser humano, la capacidad de ver la verdad para seguirla. ¿Se imaginan que el cochero dijera, el camino se divide en tres, tenemos que tomar el de la derecha? Y el de las riendas diga, no, pero a mí me gusta ir por el de la izquierda. Pero el camino que nos va a llevar a donde vamos es el de la derecha, pero a mí me gusta más el camino de la izquierda. Dobla a la izquierda porque lleva la rienda y se cae al precipicio. Entonces, la voluntad nuestra puede ir en contra justamente de lo que conocemos. Como le pasa acá a Pilatos. Conoce que Jesús es un inocente y sin embargo termina llevando el juicio a la condena a muerte. Aquellos judíos, autoridades judías, debían saber que era el Hijo de Dios, el Mesías. No podía haberlo resucitado a Lázaro, que vivía 3 kilómetros y estaba muerto con 4 días de muerte. Sabían que estaba muerto y había resucitado y no querían creer. Justamente la muerte de Lázaro decidió en ellos la condena a muerte de Jesús. O sea, no querían ver. El cochero de las riendas ya había decidido ir en contra de lo que ya la Sagrada Escritura y el sentido común les mostraba como el Hijo de Dios. Entonces, esto es una lepra muy peligrosa, muy interior, que se filtra en el corazón nuestro de no querer ver. Y esa voluntad que decide en contra del intelecto, ese cochero que decide ir a un lugar en vez de ir a donde debe ir, puede ser fruto por las pasiones, las presiones. Pilato fue presionado para que ir en contra de lo que él sabía, y también las mentiras, ¿no? Entonces, tenemos que tener, la mentira siempre es seductora, la mentira es tramposa, la mentira da un gusto y te lleva al mal, como un veneno dulce. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la ceguera del intelecto? La pasión por la verdad, el amor a la verdad. Nunca pequé contra la luz, decía Cardenal Newman. Es decir, una vez que sé la verdad, debo seguirla. Sí, bueno, me costará. Vuelvo al ejemplo del Cardenal Newman. Él era anglicano, un líder de la iglesia anglicana, tal vez el más grande.
Sin embargo, supo que la verdadera iglesia fundada por Cristo, camino verdadero y pleno de salvación para el mundo entero, era la iglesia católica apostólica romana. Y él era anglicano, era decir, un enemigo, pero era la verdad. Toda su familia anglicana y todo su prestigio anglicano dejó el anglicanismo, se convirtió a la fe católica. Fue un martirio para él. Muchos parientes no lo hablaron más, hasta la muerte, hermanos. Pero él había conocido la verdad y debía seguirla. Es decir, el cochero de las riendas debía llevar a los caballos de la vida hacia donde decía el cochero que indicaba el camino, la verdad. La verdad, el amor a la verdad. La verdad que Jesús nos enseña en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio, que está presente en el catecismo, esa es la verdad. Amor por la verdad. Siempre amor con caridad, siempre, pero amor a la verdad. Amo la verdad. Hoy particularmente donde la mentira se vuelve una seductora tan grande, tenemos que tener amor a la verdad, amor a la iglesia, amor a las enseñanzas de la iglesia, a las doctrinas, a los dogmas. Saber, para no caer en la trampa de la mentira, no caer en la ceguera del intelecto, la dirección espiritual, la confesión. Alguien que desde afuera de mí mismo, de mi propio mundo, me diga, mira, esto es lo mejor para vos. Porque claro, uno dentro de uno mismo, y cuando uno quiere armarse su propia vida espiritual o apostólica o familiar y no permite que alguien le dé un consejo de una persona sabia de Dios, entonces tiene la tentación de hacer lo que le conviene, lo que le gusta y justificarlo. Entonces, busquemos siempre personas sabias, santas, católicas, que nos guíen y que sean capaces de contradecirnos, de contradecirnos. ¿Quién me librará de mí mismo? Decía el cardenal Newman también. Bueno, la iglesia. La iglesia. Cuando hacemos lo que la iglesia nos pide y la iglesia nos enseña. Y siendo capaces de contradecirnos y hacer su voluntad y no la nuestra. Pedí que Dios me preservara de la ceguera del intelecto. Queridos hermanos, en alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.